Firma si se escucha el audio, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Doctor. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la última clase del módulo de estómago con el tema de hemorragia digestiva alta. El tema de hemorragia digestiva para nosotros, los gastroenterólogos, es un tema muy importante de abordar y de una manera modular hemos decidido ponerlo como último tema de su módulo de esófago y estómago, porque rememora algunas de las patologías que ya hemos visto anteriormente y habla de las complicaciones graves de muchas de estas y además de la detección nos habla del tratamiento, del correcto tratamiento que deberíamos de aplicar. Entonces vamos a comenzar. La definición de la hemorragia digestiva como tal, sin consideración en relación al sitio de sangrado, es la pérdida de sangre en cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Este tracto gastrointestinal que se va a considerar a partir del esófago o del esfínter esofágico superior hasta el ano. Hay dos clasificaciones de hemorragia digestiva, una antigua y otra más actual, en las que, de acuerdo al sitio o localización o lugar de origen del sangrado, se podía categorizar como, en primero, una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja. Y en esta antigua clasificación en la que se considera solo estos dos tipos de hemorragia, se consideraba que la hemorragia digestiva alta era aquella que iniciaba en el esófago, es decir, en el esfínter esofágico superior. Involucraba todo el esófago, todo el estómago y todo el duodeno, entre los que está desde luego la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Si ven en la gráfica, el cambio de color rosa o morado señala todo el lugar anatómico del sangrado que involucra la hemorragia digestiva alta. Después de ello estaba lo que se consideraba hemorragia digestiva baja, que involucraba todo el restante intestino delgado, correspondiente a yeyuno e ilio, y todo el colon, incluyendo recto y ano. Esta era la antigua clasificación y es la que más usan y más conocen en realidad la mayoría de los profesionales. Una aclaración antes de pasar a la última clasificación es que, por ejemplo, estamos dejando en claro que la hemorragia digestiva alta inicia en el esófago, no inicia en la boca. ¿Alguna vez algún paciente ha referido al Instituto de Gastroenterología? ¿O alguna vez algún paciente en la emergencia era catalogado con hemorragia cuando venía por sangrado, por ejemplo, de una gingivorragia? O había pacientes que tenían antecedentes de convulsiones o de epilepsia y en su convulsión se habían mordido la lengua y se habían lesionado hasta partes tan profundas que habían originado un sangrado. Este sangrado que se había originado en aquella ocasión había provocado que deglutan la sangre y que posteriormente presenten melena o hematemesis, ¿no? Siendo que estos sitios de sangrado, la boca, las encías, la nariz, o alguna vez algunos médicos nos derivan las epistaxis que a veces presentan algunos pacientes con hipertensión o con lesión capilar del triángulo capilar de la nariz, nos los envían como hemorragia digestiva, siendo que estos no son causas de hemorragia digestiva alta, porque estamos dejando en claro que la hemorragia digestiva alta inicia en el esfínter esofágico superior y llega hasta el ángulo de Treitz. Otra aclaración importante, los métodos de endoscopía que nosotros usamos, por ejemplo, la endoscopía digestiva alta, ¿puede valorar todo el esófago? Sí. ¿Todo el estómago? Sí. Pero en relación al duodeno, solo valora la primera y segunda porción del duodeno, dejando la tercera y cuarta porción sin valorar, siendo estos también
posibles sitios de lesión o sangrado y hemorragia digestiva alta. Ahora, ¿qué se conocía o qué se conoce sobre la hemorragia digestiva alta? Que generalmente se presenta con deposiciones melénicas. Son esas deposiciones negras alquitranadas. ¿Y qué se sabía de la hemorragia digestiva baja? Que podía venir con hematoquesia, que es esas deposiciones color rojo vino, o con rectorragia. Las últimas clasificaciones que manejamos los gastroenterólogos y las que tenemos que empezar a manejar como médicos generales son estas en las que diferencian la hemorragia digestiva alta, intermedia y baja, en las que la hemorragia digestiva alta sigue siendo la misma que la anterior, la que inicia en el esófago y termina en el duodeno, en la cuarta porción del duodeno, en este lugar que se llama ángulo de Treitz. Si logran ver, bueno, yo en este momento no estoy con cursor para indicarles, pero si logran ver el cambio de color de morado a amarillo, hay esa curvatura, esa angulación que se crea en el ángulo de Treitz, ¿no? Entonces, hasta ese nivel se considera hemorragia digestiva alta en cualquiera de las dos clasificaciones. Y se dice que los pacientes que vengan con esto van a ser pacientes que acudan con deposiciones melénicas, posiciones negras alquitranadas. Los pacientes con hemorragia digestiva intermedia son estos que van a sangrar del restante de intestino delgado, es decir, del yeyuno o del ilion, los cuales también pueden venir con melena o con hematoquesia, ¿no? Ya hemos dicho, melena, ese es negras. Hematoquesia, ese es color rojo vino, vino tinto. Y los pacientes que vengan con rectorragia, perdón, los pacientes que vengan con una hemorragia digestiva baja, van a ser estos pacientes que vengan con hemorragia de cualquier segmento del colon, sea el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto o el ano, los cuales podrán presentar hematoquesia cuando el sangrado sea, por ejemplo, del colon derecho, o rectorragia cuando el sangrado sea de los segmentos más distales del restante del colon, ¿no? Que el rectorragia es color rojo vino. Entonces, esa es la última clasificación de la hemorragia digestiva, que la clasifica como alta, intermedia y baja. Y esas son las manifestaciones o cambios de coloración en las heces que pueden presentar. Ahora sí, entramos en el contexto de hemorragia digestiva alta propiamente dicha. ¿A qué se considera hemorragia digestiva alta? De acuerdo al lugar anatómico de donde sangra, es el sangrado del tubo digestivo que se origina en cualquier parte del tracto gastrointestinal a partir de el esfínter esofágico superior al ligamento de Treitz. Eso incluye todo el esófago, todo el estómago y todo el duodeno. ¿Por qué es que se forma esa curva que divide la cuarta porción del duodeno y el yeyuno? ¿Por qué hay este ligamento suspensorio que se ve en la imagen derecha, que se llama ligamento suspensorio del duodeno, que inicia o que nace en el hiato esofágico, donde entra el esófago al estómago y donde, bueno, también está el diafragma? Este ligamento suspensorio del duodeno suspende el duodeno, la cuarta porción del duodeno, y hace ese ángulo que divide la cuarta porción del duodeno y el yeyuno. Es por eso que se llama ángulo de Treitz. A este ligamento suspensorio también se lo llama ligamento de Treitz. Entonces, hasta ese lugar anatómico se va a considerar hemorragia digestiva alta. ¿Por qué hacemos tanto esta aclaración? Porque alguna vez hay una confusión que también se ha visto en algunos libros en los que confunden la hemorragia digestiva con la obstrucción intestinal, siendo que la obstrucción intestinal no tiene como límite anatómico el ángulo de Treitz, sino la válvula ileocecal. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, reconocemos dos tipos de obstrucción, alta y baja. La alta es la que compromete intestino delgado y la baja es la que compromete intestino grueso. Como se divide en ambos tipos, o qué sitio anatómico es el lugar de división para ambos tipos, la válvula iliocecal, la válvula que divide el intestino delgado, el ilio, y el intestino grueso, el ciego. Entonces no hay que confundir estos dos términos. En el contexto de hemorragia digestiva, el límite anatómico que divide ambos es el ligamento de Treitz.
Epidemiología. La incidencia o prevalencia de esta enfermedad es muy variable en relación a lugar de presentación. Entre 48 a 160 casos por 100.000 es algo muy oscilante, muy variable, y depende del lugar del país donde se presente. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que 96 de cada 100.000 habitantes presentan hemorragia digestiva. En Nueva Zelanda es la mitad, 46 de cada 100.000. En Suecia es 35. En España es 25 por cada 100.000. No hay datos en Bolivia, entonces no podemos estimar de cuán frecuente es en Bolivia en realidad, pero sí se sabe y nosotros notamos que es una patología muy frecuente en la emergencia de un hospital de gastroenterología. Es muy frecuente la hemorragia digestiva. Sí se sabe que afecta más al género masculino, probablemente por las situaciones de riesgo a las que se expone el género masculino, ¿no? Desde contextos de la dieta, poco cuidado sobre su salud, poca valoración médica voluntaria y exposición a riesgos, ¿no? Como el alcohol, el tabaco y otros. La incidencia mundial se está aumentando y aumenta perdón, la incidencia con la edad está en aumento y se dice que la mortalidad oscila entre el 5 a 14%. Ahora, 5 a 14, difícil de recordar. ¿Cuál sería el número intermedio entre 5 y 14? Sería quizá 10. Entonces vamos a decir que el 10% de los pacientes que presentan hemorragia digestiva van a fallecer. Eso lo cataloga como una de las enfermedades de mayor atención, prevención e intervención rápida para evitar que este 10% de pacientes fallezcan. Porque decir que de cada 100 pacientes que debuten con hemorragia, 10 van a fallecer es mucho para cualquier patología. Causas de hemorragia digestiva. Si es que hay alguien que quiera entrar a la sala o algo sale en el Meet, por favor me va a comunicar porque ahora estoy presentando de mi teléfono, no de mi computadora, así que no puedo ver otra pantalla. En cuanto a etiología, causas de hemorragia digestiva, están muchas de las causas y patologías que ya hemos visto en el módulo de esófago y estómago, como por ejemplo la enfermedad ulceropéptica, las varices esofágicas, la esofagitis, la gastritis, duodenitis erosivas, el desgarro de Mallory Weiss, las angiodisplasias y neoplasias. La enfermedad ulceropéptica representa la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Son esas úlceras que, como sabemos, en su definición, involucran hasta segmentos más profundos de la muscular de la mucosa, es decir, llegan hasta la submucosa del estómago y pueden en algún momento lesionar algún capilar o un gran vaso y este vaso sangrar, ¿no? Representa el 75% de las causas de hemorragia digestiva, más de la mitad. Entre ellas, su mayor causa es la presencia de Helicobacter pylori y el consumo crónico y no controlado de AINES, diclofenaco, ketorol, ketoprofeno, paracetamol, aspirina y otros tipos de AINES. Todos ellos tienen riesgo de hemorragia digestiva. Es por eso que los pacientes que reciban AINES, sobre todo de forma prolongada, deben recibir a la par inhibidor de la bomba de protones o AINES COX-2 selectivos. Varices esofágicas. Estas se presentan. Dame un segundo, alguien que no entra. Voy a ingresar un momento al Meet, ¿no? Es el defecto de dar el teléfono, pero bueno. Varices esofágicas. Las varices esofágicas son la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva y la que tiene mayor mortalidad. La primera imagen, por si acaso, de la derecha es la de hemorragia digestiva por úlceras. Es una úlcera sangrante con un sangrado a chorro. Esa línea que se ve es un sangrado a chorro. La imagen de abajo, la inferior derecha, es la imagen de un sangrado de varices en el esófago. Y como ven, hay un sangrado a chorro de una de las venas esofágicas. Esa es la patología con mayor mortalidad en hemorragia digestiva. Las varices esofágicas a veces sangran masivamente y es rápido el actuar en el que tienen que hacer el médico para
tratarlas a tiempo. Se da sobre todo en pacientes que tengan hipertensión portal. ¿Por qué ocurren las varices esofágicas? Porque los pacientes tienen un aumento de la presión en la vena portal. Pongamos el contexto de un paciente cirrótico. Un paciente con cirrosis, ¿qué pasa en el paciente con cirrosis? El hígado se hace, en una palabra más simple, se hace más duro, se hace duro como un corcho, producto de un daño crónico, inflamatorio o medicamentoso o de sustancias que la pueden provocar. Este daño inflamatorio crónico por hepatitis B, hepatitis C, por medicamentos descontrolados, por consumo excesivo de alcohol o por neoplasias, puede hacer que el hígado en su intento de regeneración forme muchos sitios de fibrosis, muchos sitios o nódulos de regeneración. Y esta fibrosis hace que el hígado se vuelva más duro. Y en esa dureza que adquiere el hígado, no permite el paso de la sangre que viene de la mitad del inferior del cuerpo. Por el hígado debía pasar el 70% de la mitad inferior del cuerpo. Sin embargo, en un paciente con cirrosis, este 70% de sangre no pasa con la facilidad que pasa en un hígado blando. En un hígado duro se estanca, ¿no? Y esa sangre estancada se queda en la vena porta, que es la vena que llevaba la sangre al hígado. Y al quedarse en la vena porta se estanca. Al estancarse, aumenta la presión intravascular en la vena porta. Este aumento de presión hace que no solo la vena porta se dilate, sino que la sangre busque otros lugares por los que volver al corazón. Uno de ellos son son las venas esofágicas, en las que las mismas se pueden dilatar por el aumento de la presión y en algún momento reventar y sangrar. Esas son las varices esofágicas en el contexto de pacientes cirróticos que hacen hipertensión portal. Las esofagitis. Hemos visto en el tema de ERG que muchos pacientes, sobre todo con hernias hiatales, pueden hacer esofagitis por reflujo gastroesofágico. Pueden hacer esofagitis. Y hemos hablado de la clasificación de Los Ángeles para hablar de esofagitis grado A, B, C y D. Las gastritis erosivas. Las gastritis por una lesión aguda. Es una causa de gastritis aguda las gastritis erosivas. Igual pueden hacer hemorragia digestiva. Las duodenitis, sobre todo causadas por el Helicobacter pylori. Es un daño de la mucosa duodenal causada por un proceso inflamatorio, generalmente provocado por la presencia del Helicobacter. Las esofagitis, gastritis o duodenitis erosivas pueden sangrar, como se ve en la imagen del medio, en la que este paciente tiene hernia y tiene esofagitis. Tiene una esofagitis grado C este paciente, hasta donde se logra ver la imagen, ¿no? No estamos viendo la otra cara. El desgarro de Mallory-Weiss también es una causa frecuente en la que el paciente tiene vómitos explosivos. Son estos vómitos que se dan en los pacientes, sobre todo bebedores, agudos, en los que dicen, tomé algo, tomé mucho, bebí mucho y vomité. Y lo que curiosamente te dicen es que primero vomitaron comida, alimento, bebida, líquido, a lo claro, y después el segundo o tercer vómito fue sangre. Esos son los pacientes con un desgarro de Mayer-Weiss. Tras el primer vómito, la mucosa se desgarra. La fuerza del vómito y de la presión intragástrica vence la unión esofagogástrica y desgarra la mucosa y el contenido sale por la boca. Y el segundo vómito recién lleva la sangre que ha salido de este desgarro. Ese es el desgarro de Mayer-Weiss. Son soluciones de continuidad o desgarro de la unión gastroesofágica en pacientes que tienen vómitos explosivos. Las angiodisplasias son alteraciones vasculares que pueden tener los pacientes. A veces entramos a hacer endoscopías y vemos algún vaso sangrante y visible. Vaso que no está precisamente dentro de una úlcera, sino está ahí, sobre la mucosa. Son alteraciones o malformaciones vasculares que pueden sangrar. Y las neoplasias, el cáncer de esófago, sea epidermoide, que es el más frecuente, o el adenocarcinoma, que es el segundo más frecuente, o el cáncer de estómago, sea intestinal por Helicobacter pylori, sea difuso por factores hereditarios y células en el nivel del sello, pueden sangrar. Los cánceres pueden sangrar. Y muchas veces cuando entramos a hacer la endoscopía, el sangrado se autolimita, ¿no? Entonces también es una causa de sangrado. Esas son las causas de sangrado y hemorragia digestiva alta más frecuentes, porque también hay unas más raritas dentro de otras causas. La clasificación
de las hemorragias para cualquier tipo. Esta es la clasificación de hemorragias para cualquier tipo de causa, en las que, de acuerdo a la cantidad de sangre que se pierde, se puede establecer el grado de hemorragia. Es decir, grado 1, como leve, 2, moderado, 3, grave o 4, masivo. Lo bueno de esta gráfica es que es una tabla que valora prácticamente puro parámetros clínicos. Por tanto, la hace útil en la emergencia, porque nos ayuda a tomar decisiones rápidas solo con la valoración clínica, sin la necesidad ni siquiera de exámenes complementarios que pueden a veces demorar. ¿Qué valoramos? La frecuencia cardíaca, la amplitud del pulso. Ustedes en semiología ya han aprendido a valorar la amplitud del pulso, la presión arterial, el llenado capilar o retorno capilar, la coloración de la piel, la frecuencia respiratoria, la diuresis oral en el paciente y su estado de conciencia. De acuerdo a los valores que se presenten y que están reflejados en la tabla, podemos establecer los grados como 1, 2, 3, 4 y predecir si es que el paciente sangra un determinado porcentaje de sangre en el cuerpo. Ese determinado porcentaje está estimado a que el paciente tiene en un aproximado como 5 litros de sangre, como 5.000 ml de sangre. Entonces dice que el grado 1 es este paciente que a veces sangra entre el 10 a 15% de su sangre total. El grado 2, si se dan cuenta, todo va en secuencia, entre el 15 a 30% de sangre total, es el doble. Grado 3, 30 a 40. Y grado 4, mayor de 40%. El grado 4 es de luego severo porque pierde casi la mitad de toda la sangre total. Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones rápidas y sobre todo a iniciar maniobras de reanimación y de transfusión, que después vamos a ver. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva. Las manifestaciones pueden ser la presencia de hematemesis, ahorita vamos a ver qué es, melenas, hematoquesia y otras. De entre otras, el paciente puede tener anemia, pero anemia clínica. La anemia no solo se diagnostica o se determina por laboratorio. Nosotros también podemos determinar anemia por clínica, por la palidez en la piel y mucosas que tienen los pacientes. Incluso muchos médicos ya podemos estimar y calcular con mucha precisión cuánto de hemoglobina tiene un paciente con solo verlo, con solo ver cuán pálido está. Entonces, la anemia clínica, la hipotensión arterial, taquicardia, confusión o alteración del estado de la conciencia, síncope o lipotimia que tenga, es decir, ese desmayo con pérdida de la conciencia o esa disminución de su estado de conciencia sin desmayo, también puede hablar de pérdida de sangre. Disnea por dificultad respiratoria en pacientes que se broncoaspiran ante el vómito sobre todo. Algunos pacientes en los que, por ejemplo, sea la causa una úlcera, también pueden ver úlcera gastritis o cáncer de gástrico, también puede referir dolor abdominal. ¿De qué tipo? Tipo urente. Ok, esas son algunas de las manifestaciones clínicas. ¿Qué complicaciones evolutivas puede tener una hemorragia digestiva o una hemorragia de cualquier tipo? En este caso, hemorragia digestiva. Shock hipovolémico. Los pacientes se choquean. Los 4 tipos de shock son shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. La hemorragia digestiva puede ser un shock hipovolémico. ¿De qué tipo? Hemorrágico. Porque recordemos que también hay el shock hipovolémico no hemorrágico. Entonces pueden choquearse los pacientes por falta de sangre, la sangre que están perdiendo. Insuficiencia renal. ¿De qué tipo? Prerrenal. Esa insuficiencia en la que falta volumen intravascular que llegue e irrigue el riñón, perfunda el riñón. Si el riñón no está bien perfundido, no están perfundidos los otros órganos blancos, como cerebro y corazón. Neumonías por broncoaspiración. Los pacientes cuando vomitan sangre también se pueden broncoaspirar, sobre todo los de la tercera edad. Pueden hacer neumonías químicas por broncoaspiración. Y el angor hemodinámico. La pérdida abrupta de sangre en algunos pacientes no solo desencadena taquicardia, sino también desencadena arritmias o desencadena bradiarritmias y otro tipo de patologías cardíacas o de inestabilidad hemodinámica. Las manifestaciones clave de la hemorragia digestiva. Hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Son los vómitos con sangre. Hema, sangre, emesis, vómitos. Este vómito con sangre puede ser digamos que de 3 tipos. Vómito claro, esa sangre clara, en la que nos indica que la hemorragia está activa.
un vómito con coágulos, en la que nos dice que este paciente sí está sangrando, pero no sabemos si ha tenido sangrado, si tiene el sangrado activo o es un sangrado que ya ha parado y está solo con el contenido de coágulos. Lo que sí se sabe que es un sangrado reciente, por eso están los coágulos. Y también puede tener un vómito que se llama borracio, con B. Y es que vomita el paciente, como se ve en la figurita, de color café, como la borra de café. ¿Y cómo es que la sangre se vuelve café? Ah, y es que la sangre se oxida en el estómago. Producto del ácido clorhídrico, la hematina de la sangre se oxida y cambia de color. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que esa sangre roja se vuelva café? Bueno, pues no hay un tiempo determinado en el caso de vómitos, pero sí se sabe que los vómitos borráceos, así como la borra del café, los vómitos cafés, nos indican que sí el paciente sangró, pero que ese sangrado se ha inactivado. Esa es la diferencia en la hematemesis, de un sangrado claro, o sea, rojo claro, coágulos o vómito borráceo. Melenas. Los pacientes tienen melenas en las deposiciones espontáneas o en el tacto rectal. ¿Qué son melenas? Son heces negras. No hay otra definición más cerca que heces negras o alquitranadas. Y ustedes tienen que saber preguntar y dirigir su análisis a los pacientes, porque los pacientes nos dicen, he vomitado oscuro, y hasta tienen timidez o vergüenza de decirnos cómo exactamente, pero he hecho deposiciones oscuras, pero oscuro puede ser café oscuro, marrón oscuro, verde oscuro, puede ser cualquier cosa. Ustedes necesitan especificar las cosas. Inclusive nosotros le preguntamos y le mostramos. ¿Ha vomitado como esta mesa así negra? ¿Ha vomitado como esta silla café? Y a veces nos dicen, sí, era como la silla café. No, eso no es hemorragia. Eso no es, perdón, deposición con sangre. Las deposiciones con sangre de una hemorragia digestiva alta son negras, color alquitrán, negro, no hay otra definición. No es oscuro, es negro. ¿Por qué les aclaro tanto esto? Porque muchos médicos se confunden con esto y los pacientes no aclaran y el médico queda sesgado con esa versión inexacta de los pacientes. Ustedes busquen exactitud. Hematoquesia. Ok, los pacientes también pueden tener hematoquesia, que es esa deposición rojo vinosa, rojo vino tinto. Ok, y la rectorragia es por si acaso los pacientes con hemorragia digestiva baja, no hemorragia digestiva alta. Ahora la pregunta, ¿por qué es que la sangre cambia de color? ¿Por qué es que si es que el paciente sangra en el esófago, en el estómago, tiene deposiciones negras? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué hace que cambie de color? Ah, se ve en la figurita, hay un esófago que tiene unos tantos centímetros, 25 a 30 centímetros. Hay un estómago que tiene otra longitud, un duodeno, un intestino delgado que tiene otra longitud, un colon que tiene otra longitud. Entre todo eso, no solo hay longitud y recorrido, sino también hay producción de sustancias químicas, desde ácido clorhídrico, desde jugos biliares, jugos pancreáticos y otras cosas, que descomponen u oxidan la sangre. Entonces, el concepto es, cuanto mayor tiempo haya pasado la sangre oxidándose, más cambia de color. Es por eso que la sangre, bueno, que es roja, que salga en el esófago, estómago, duodeno, después de hacer semejante recorrido, haber pasado más tiempo recorriendo y oxidándose en todo el intestino delgado, todo el intestino grueso, sale como heces negras. Por eso la sangre cambia de color. Y por eso la hematoquesia a veces se lo pone como hemorragia digestiva baja, porque se asume que, bueno, pues la sangre también ha pasado bastante tiempo oxidándose en el resto del intestino delgado, cuando nace el intestino delgado, en el resto del colon, cuando nace en colon, y no tiene tanto tiempo oxidándose para cambiar totalmente de color a negro cuando salen las heces. Eso en el contexto de una hemorragia digestiva baja. Sin embargo, los pacientes con hemorragia digestiva alta pueden tener melenas o hematoquesia. Hematoquesia, espero que no haya dudas, por el sitio de sangrado que es alto, el recorrido que hace y el tiempo que pasa oxidándose la sangre. ¿Cuándo tienen hematoquesia los pacientes? Cuando el sangrado es masivo. Aquí decimos sangrado masivo. El sangrado masivo de esófago, de estómago o de duodeno. Cuando ese sangrado es de aproximadamente 1 litro por hora. Si el paciente pierde 1 litro de sangre, es decir, el 20% de sangre total en una hora, es mucho. Cuando sangra así, la sangre
propulsa rápidamente por el resto del intestino delgado grueso y sale como hematoquesia. Los pacientes en el contexto de una hemorragia digestiva alta, que por ejemplo hayan tenido hematemesis, vómito con sangre, y que tengan hematoquesia, son los que están sangrando masivamente. No se olviden de eso. Y estos necesitan una intervención más rápida, más temprana. Diagnóstico. Para el diagnóstico, aquí para todas las patologías prácticamente decimos anamnesis, historia clínica y demás, y es verdad, pero en aquí resalta mucho más saber todas esas cosas, y es que todas son importantes. En la análisis que preguntamos, la edad, hemos dicho que la hemorragia digestiva alta aumenta con la edad, y es que las personas a veces se someten a más situaciones de riesgo cuanto más mayor edad tienen, ¿no? O presentan más patologías de riesgo cuanto mayor edad tienen. Pacientes con hernia, con reflujo, con infecciones crónicas por el Helicobacter pylori, son pacientes que generalmente son de mayor edad que un paciente joven que no se ha expuesto a tanto daño en el tiempo. Hay que saber diferenciar entre lo que es tos, epistaxis o hemoptisis, porque muchas veces los pacientes dicen, doctor, he vomitado sangre. ¿Y qué color está haciendo a veces? Es normal. ¿Pero qué ha pasado? Yo soy hipertenso, me he hurgado la nariz, qué sé yo, y me ha vuelto a sangrar. Muchas veces les vuelve a sangrar. Pero he vomitado la sangre. Cuando lo que resulta en realidad no es un vómito con sangre, es la nariz sangrante que hacía el sangrado hasta la nasofaringe, y esto es lo que expulsaba al paciente. Ah, pero para él es vómito. No, eso no es vómito. Entonces, los pacientes muchas veces confunden. Hemoptisis, los pacientes que a veces tienen tuberculosis, cuántos médicos generales nos han referido hemorragias digestivas como urgentes a la emergencia, siendo hemoptisis y pacientes con tuberculosis. Hay que saber diferenciar, porque una cosa es que el paciente vomite y otra cosa es que el paciente tosa y bote sangre. No, pues eso es hemoptisis en el contexto de un paciente con tuberculosis. Otros síntomas digestivos. Hay que saber si es que el paciente no tuvo náuseas, vómitos previamente, no tuvo síntomas dispépticos, no tiene dolor purente, no tiene datos de irritación peritoneal, por ejemplo, no tiene dolor intenso u otras cosas que llamen la atención. O no tuvo antecedente de pérdida de peso, por ejemplo, en el contexto de un paciente con cáncer. El aspecto de la sangre emitida, ya hemos dicho, siendo vómito, siendo deposiciones, hay que saber valorar el color y nos ayuda a determinar el sitio de sangrado. Características de las heces, de igual manera, ingestión de drogas gastrolesivas, consumo crónico de AINES, sobre todo en pacientes que sufren alguna contusión o fracturas. Muchos traumatólogos no les dan inhibidores de la bomba de protones, no les dan gastroprotectores, siendo que reciben bastantes gastrolesivos como los AINES. Ingestión de cuerpos extraños. A veces muchos pacientes se tragan algo, lo dejan y el cuerpo extraño se queda allí. A veces son cosas accidentales como alfileres, como ganchos que hemos sacado, como huesos que se han tragado, se han incrustado en el estómago, en el esófago, como monedas, como pilas que se han quedado trancadas ahí. De hecho, las pilas son de los peores cuerpos extraños que uno puede ingerirse, porque por su alcalinidad y por la electricidad magnética que tienen, pueden necrosar fácilmente la mucosa. Y las falsas melenas por alimentos. Había alguna vez un caso en cierto hospital que se internó un paciente con hemorragia digestiva y era un paciente que día antes había comido beterraga. La colonoscopía, no había nada. La colonoscopía, no había nada. Le preguntan bien a los 2 días al paciente y no, pues ya antes la familia había hecho esta ensalada, se comió y eso es lo que estaba botando y se asustó. Y nadie supo preguntar en la emergencia qué has comido día antes o demás. Hay que saber qué alimentos pueden cambiar la coloración de las heces, ciertos aditivos o colorantes que pueden haber también en las heces, perdón, en la alimentación, en los alimentos, medicamentos. Por ejemplo, el hierro. A veces en ciertos pacientes por anemia les damos hierro. Y ese hierro cambia la coloración de las heces, cambia las heces a color negro. Y a veces no preguntamos eso, no preguntamos qué está, tomas alguna medicación por alguna razón, sino que eso puede ser la explicación de las falsas melenas. El bismuto es otro, que últimamente se está usando mucho, sobre todo para el tratamiento del Helicobacter pylori. También lo hemos puesto como uno de los tipos de esquema de tratamiento. El bismuto también cambia el color de las heces a negro. Es una falsa melena. Hay que saber si el paciente no toma alguna de estas cosas. Y antecedentes de enfermedades digestivas o hepatopatías. El consumo crónico de alcohol lleva a cirrosis hepática o hepatopatía crónica.
Entonces, esas cosas hay que saber determinar. ¿A qué se considera consumo crónico de alcohol para determinar riesgo de cirrosis hepática? Se considera a este paciente que haya bebido por lo menos 2 a 3 veces por semana, cada semana, aproximadamente por 15 a 20 años. La literatura no dice, no, que siendo varón tiene que consumir tantos gramos de alcohol al día, siendo mujer tiene que consumir tantos gramos de alcohol al día. Eso es imposible de determinar en la práctica. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender, bueno, en mis tiempos aprendimos eso en medicina legal, pero hubiera sido bueno que nos dé antes. Ustedes van a aprender cuánto de porcentaje de alcohol tiene la cerveza, el vino, la chicha, el guarapo, el whisky, el tequila, el vodka. Más allá de que tengan las botellas, nadie revisa las botellas para ver eso, pero ahí está el porcentaje de alcohol, ¿no? Entonces, es imposible determinar cuánto de alcohol consume una persona de acuerdo al tipo de bebida. Todos suelen mezclar las cosas, ¿no? Entonces, el criterio cualitativo más aproximado que usamos nosotros en la práctica clínica es saber eso. Señor, ¿usted toma bebidas alcohólicas? Sí. ¿Toma mucho o poco? Y todos van a decir más o menos, ocasional. No, eso es muy subjetivo. No crean en los pacientes, por favor. Entonces les preguntamos, señor, ¿usted toma toda la semana? Sí. ¿Cuántas veces? 2 a 3 veces. Ah, ¿toda la semana? Sí. ¿Desde qué edad? Desde tal edad hasta ahora. Ok, si han pasado más de 15, 20 años, ese paciente tiene riesgo de hacer cirrosis hepática. Así se valora el enolismo crónico. Ay, bueno, algo de la anamnesis, infecciones previas por Helicobacter pylori, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque el Helicobacter hace úlceras, ya hemos dicho. En relación al examen físico, hay que valorar si el paciente viene en la consulta o en la emergencia, la repercusión hemodinámica que tuvo el paciente o que tiene en ese momento. Los signos vitales van a ser importantes. El aspecto del paciente, el estado general, su estado de conciencia, su coloración de piel y mucosas, todo esto es importante. La repercusión hemodinámica que tiene esa hemorragia. Estigmas de hepatopatía o enfermedad hepática. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque ya hemos dicho, una causa de hemorragia digestiva son las varices esofágicas sangrantes. Y los pacientes pueden venir con varices, perdón, con cirrosis hepática y por tanto tener varices esofágicas. Y es necesario saber cómo valorar si el paciente tiene o no cirrosis. Y bien fuera pues que todos tengamos el ecógrafo a la mano, todos tuviéramos biopsia hepática a la mano, pero eso no pasa, ¿verdad? En la valoración clínica se puede ver ciertos signos clínicos al examen físico que nos dicen si el paciente tiene cirrosis. ¿Y qué signos clínicos son? Vamos a ir desde la cabeza hasta los pies. Algunos pacientes ya pueden venir con alguna complicación de la cirrosis hepática. Esos pacientes tienen confusión, tienen alteración del estado de la conciencia o tienen bradilalia, hablan muy lento, tienen bradipsiquia. Les preguntas algo y tardan mucho en responder. Eso es pensar lento, bradipsiquia. Pueden estar muy irritables o muy somnolientos o en un estado de coma. Ah, eso es encefalopatía hepática, en relación al estado de conciencia. En relación a la coloración de piel y mucosas, escleras, los pacientes con cirrosis generalmente tienen un ligero tinte ictérico o algunos un marcado tinte ictérico de las escleras de la piel y demás. La nariz suelen tener una nariz más anchita, más gruesita. A eso se llama rinofima. Las parótidas pueden tener hipertrofia parotidia. Las parótidas se hipertrofian, aumentan de tamaño bilateralmente. A nivel más inferior, a nivel del tórax, tienen telangiectasias. Son arañas vasculares, pero son arañas rojitas. Son telangiectasias en realidad. Son como arañitas vasculares rojitas, no son verdes, no es circulación correcta. En el pecho tienen ginecomastía, hacen una ginecomatización los pacientes, sobre todo varones, por un cambio hormonal producto del consumo crónico de alcohol. Hacen disminución del vello axilar, disminución del vello pubiano en el pubis. A nivel del abdomen pueden tener distensión abdominal a expensas de ascitis. Ustedes, por semiología, ya saben determinar por percusión si es líquido, si es ascitis o si es aire.
o si es timpanismo normal. Ya saben por percusión, saber si tienen onda cítica positiva o negativa en la distensión abdominal, para saber si la distensión es por líquido. Tienen circulación colateral, esta cabeza de medusa o estas venitas verdes, azuladas, que se distribuyen en el abdomen o en la región periumbilical. Tienen los pacientes con cirrosis. ¿Qué más? A ver, en las manos, en las palmas de las manos tienen palmas enrojecidas los pacientes con cirrosis. Tienen algo que se llama hipotrofia tenar. La parte eh, tenar de la palma de la mano está atrofiada en relación a las personas normales. Después, ¿qué más tienen? Tienen más abajo en los piecitos, inversión del vello pubiano o disminución del vello pubiano. El vello pubiano, generalmente en el varón, tiene un patrón en rombo o androide, y en la mujer tendría que ser un triángulo con la base superior, un triángulo invertido. Sin embargo, en la cirrosis, los pacientes varones invierten el patrón y hacen un patrón ginecoide, que es un triángulo invertido con la base superior. En la parte más inferior de las pantorrillas tienen cambios tróficos. Las pantorrillas generalmente se ven más negritas, hiperpigmentadas y algunos con úlceras producto de insuficiencia venosa. Hay un montón de signos de hepatopatía crónica que uno en la consulta ya puede valorar, determinar y decir, este paciente debe tener cirrosis. Lo manejaré como tal. Recompletar este examen para diagnosticar. Listo. El tacto rectal. Siempre se debe hacer tacto rectal a los pacientes con hemorragia digestiva. Con previo consentimiento, desde luego. Siempre, siempre. Si hay algo que no pueden no hacer en una valoración de una hemorragia digestiva, es no hacer tacto rectal. El tacto rectal va a mostrar qué color son las heces para saber determinar si el sangrado es alto, intermedio o bajo. Dentro de algunos métodos complementarios, bueno, toda la analítica de laboratorios que pueda servir. Hemograma nos va a dar el valor de cuánto está la hemoglobina, si el paciente está sangrando o cuánto están las plaquetas. El coagulograma nos va a dar el valor de cómo está la coagulación y ver si es que está sangrado no es por un defecto en la coagulación. Muchos pacientes vienen anticoagulados por otras enfermedades, por arritmias, por trombosis previas de miembros inferiores, por TEP. La anticoagulación también puede hacer sangrar una úlcera que en el estómago no hubiera sangrado seguramente si el paciente no estuviera anticoagulado. Todo es importante. Aparte, al igual que la función hepática, los pacientes con cirrosis tienen plaquetopenia, tienen coagulopatía y tienen alteración de las pruebas hepáticas. Eso es algo muy importante. En un paciente con cirrosis, esperen todo eso. Plaquetopenia, coagulopatía y alteración de las pruebas hepáticas. Además de hipoalbuminemia en un paciente con cirrosis. El hígado cuando entra en cirrosis, entra en una insuficiencia hepática crónica. Por tanto, deja de producir los productos eh, digamos, laboratoriales, vamos a decirlo así, que producía el hígado. ¿Qué producía el hígado? Factores de coagulación. Un hígado enfermo no tiene coagulopatía. ¿Qué producía el hígado? Proteínas. Un hígado enfermo va a tener hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Bien, el estado ácido base, una gasometría sirve muy bien para determinar el estado hemodinámico o el estado crítico del paciente. La glucosa también es importante. Los pacientes con cirrosis tienden a hacer hipoglicemias. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿qué otra función laboratorial tenía? El hígado se encargaba de la gluconeogénesis. Cuando al cuerpo le falta azúcar, el hígado es la reserva de azúcar que manda azúcar a la sangre, al igual que los músculos. Si el hígado está enfermo, no va a mandar ese azúcar y el paciente puede tener hipoglicemia. Urea creatinina, como marcadores del daño renal o de insuficiencia renal, prerrenal por falta de volumen. Electrolitos, producto de la deshidratación por la falta de volumen. Todos esos laboratorios tienen un objetivo y son importantes. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Con endoscopía. Si estamos en el contexto de una hemorragia digestiva alta, hay que indicar endoscopía digestiva alta. Si el paciente tiene hematemesis, melenas o hematoquesia, la conducta es endoscopía digestiva alta. Si el paciente tiene rectorragia o tiene hematoquesia, rectorragia, bueno, la conducta será colonoscopía en el contexto de una hemorragia digestiva baja. Las ventajas de la endoscopía es que permite hacer el diagnóstico y además hacer el tratamiento mediante el mismo método. Vamos a ver cómo. La clasificación de Forrest en hemorragia digestiva alta. Esta es una clasificación para las úlceras sangrantes. Ya hemos dicho que las úlceras son la causa más frecuente de sangrado
en hemorragia digestiva alta. Si recuerdan, en el tema de úlceras también hablábamos, úlcera péptica, hablábamos de la clasificación de Sakita, por ejemplo, en la que de acuerdo a la característica de las úlceras podíamos establecer si la úlcera estaba en un estado activo, no sangrante, eso lo recalcamos, en un estado de úlcera activa o un estado de úlcera en cicatrización. Algunos médicos se asustan cuando les informamos como úlcera activa. Y es que muchas veces los pacientes, los médicos no entienden que el término úlcera activa que nosotros ponemos no es precisamente el de úlcera sangrante, no, es la úlcera no sangrante, que tiene actividad ulcerativa, inflamatoria y demás, pero que no está sangrando. La clasificación y el nombre que ponemos a las úlceras sangrantes la ponemos en base a la clasificación de Forrest, que es la que estamos revisando ahora. ¿Ya? Eso muy claro. Úlcera activa en un diagnóstico de endoscopía no significa úlcera sangrante. Recalco. Las úlceras sangrantes son estas que entran en la clasificación de Forrest. ¿Para qué sirve la clasificación de Forrest? Para determinar la lesión o la gravedad de la úlcera a partir de la endoscopía. Además, para predecir el riesgo de resangrado de esta úlcera y considerar la mortalidad asociada a este tipo de úlcera en los pacientes. Y de acuerdo a ello tenemos los tipos de Forrest que le damos a la úlcera. Sean estos desde un Forrest 1 hasta un Forrest 3. La clasificación Forrest 1A es este sangrado en jet, que como se logra ver en la imagen, la primera imagen, es una úlcera que tiene un sangrado a chorro. Esta úlcera tiene un sangrado a chorro masivo de alguna arteria sangrante, activa en el contexto de sangrado. La clasificación de Forrest 1B, la 1A antes de pasar, se dice que tiene un riesgo de resangrado después del tratamiento inclusive del 55%. Es decir, más de la mitad de los pacientes van a resangrar a pesar de un correcto tratamiento inicial endoscópico. Es por eso que estos pacientes tienen que mantenerse bajo monitorización estricta. ¿Y cuántos de los pacientes sangran a pesar de la endoscopía? El 11%. Entonces, pacientes con un sangrado a chorro, en jet, como se ve en la imagen, tienen alto riesgo de fallecer, ¿no? Hasta 10 de cada 100 pacientes. Es mucho. El Forrest 1B es un sangrado activo, pero difuso, que como se ve en la imagen del 1B, es un sangrado babeante, no es un sangrado a chorro, no es un disparo a presión de la sangre, es un sangrado que discurre a través de las paredes de la úlcera. Ese es un Forrest 1B. Ambos son sangrados activos. ¿Cuánto porcentaje de resangrado tiene? Lo mismo, más de la mitad de las veces. Y la mortalidad asociada a pesar de endoscopía es la misma, 10%. Luego está el sangrado de una úlcera Forrest 2A, que es un sangrado de una úlcera visible no sangrante, como se ve en la tercera imagen superior. Es una úlcera con un vaso visible en su interior, que en el momento en que entramos ya no está sangrando. Esta tiene un porcentaje de resangrado del 40% y una mortalidad atribuida al 11%, tan similar a las anteriores. Luego está el Forrest 2B, que es esa úlcera con un coágulo adherido, que es la imagen inferior izquierda. Es una úlcera que tiene un coágulo encima del vaso sanguíneo. ¿Cuánto es el porcentaje de resangrado? Y tiene su mortalidad asociada del 7%. Luego está el Forrest 2C, que es una mancha plana de hematina. Como ven la imagen inferior de bajo medio, es una imagen con una úlcera, pero con una manchita. Ese rojito no es ni un vaso sanguíneo, arriba se ve como se ve un vaso, una arteria, no es ni un coágulo, al lado se ve como se ve un coágulo, es una manchita, es una manchita roja, es una mancha de hematina. Ese es un sangrado inactivo en el cual tiene un riesgo de resangrado del 10% y la mortalidad es más baja, 3%. Y el último es el Forrest 3, que es una úlcera cubierta de fibrina. Es la última imagen en la que la úlcera está totalmente blanquita. Sí sangró, pero esta úlcera está totalmente blanca, o sea, está en proceso de regeneración. Porcentaje de resangrado de esta úlcera. Un mnemotécnico para acordarse de los porcentajes es el siguiente. Las 5 Forrest 1A y B sangran
hasta en el por ciento, el 50, la mortalidad hay 5% de las veces. Forest 2A sangra en el 40% de las veces. Y de ahí vamos a ir disminuyendo la mitad de cada siguiente Forest. 2A, 40%. 2B, 20%. 2C, 10%. 3, 5%. Es el mnemotécnico. Los dos primeros, 55, y el restante a partir de 40, mitad, mitad, mitad. Es un mnemotécnico para acordarse. Ok. Nosotros usamos esto para clasificar las úlceras, las describimos como tal, como están viendo acá en la endoscopía. Pero ¿qué es lo que les interesa a ustedes? Saber qué pacientes se internan y qué pacientes los manejan de forma ambulatoria. Ok, los que estén marcados con amarillo son pacientes que se internan. El FORES 1A, 1B, 2A, 2B son pacientes que se internan y que requieren terapéutica endoscópica. A estos sí hay que esperar que el reporte de endoscopía nos llegue como que se ha infiltrado adrenalina, se ha infiltrado PC, se ha puesto CRIP, se ha hecho algún tratamiento endoscópico. A estos pacientes los tienen que internar. Y si ustedes no son un centro de internación o que pueda abordar esto, los tienen que referir para que se internen en un centro de gastroenterología o de medicina interna. En cambio, los FORES 2C o 3, que están con blanquito, no se internan y se pueden manejar de forma ambulatoria. ¿Bajo qué esquema? Bajo el mismo esquema del tratamiento de una úlcera péptica. Si es gástrica o si es duodenal, ustedes ya saben el tiempo de esquema de tratamiento y con qué. Dar IVPs, dar protectores de la mucosa como sucralfato y dar procinéticos si es que tienen síntomas de reflujo, ¿no? Por larga data, lo habíamos dicho. El tiempo de tratamiento en las úlceras gástricas es por 6 a 8 semanas. En cambio, el tiempo de tratamiento de las úlceras duodenales es por 4 semanas. Tratamiento. El tratamiento requiere, para empezar, una adecuada valoración del cuadro y del estado hemodinámico del paciente para posteriormente ponerle en condiciones en las que se pueda efectuar la endoscopía. Lo principal, ante toda hemorragia y en cualquier tipo de hemorragia por cualquier causa, esto lo van a repasar en ATLS cuando vean el módulo de trauma y hemorragia, estabilización hemodinámica. ¿Cómo estabilizamos hemodinámicamente al paciente? Esto yo les pregunto, por ejemplo, a los internos en el gastro. En realidad es parte de su examen, porque ellos rotan emergencias en el gastro y tienen que saber cómo estabilizar a un paciente con hemorragia digestiva. Primero, monitorización. Lo primero que se hace cuando entra un paciente en emergencia por cualquier enfermedad es controlar los signos vitales. Entonces se le monitoriza al paciente. Signos vitales, todos los signos vitales. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, todo importa. Ahí determinamos si el paciente está hipotenso para darle volumen, si está taquicárdico para ver si tiene respuesta o no hemodinámica, si está bradicárdico tal vez sea más grave, está en un tiempo más prolongado de la enfermedad, si está hipotérmico es algo más grave, hay que calentar al paciente, no hay que dejar que el paciente se enfríe. Si está desaturando hay que ver si es que no se ha broncoaspirado y por los vómitos. Si está con dificultad respiratoria hay que ver si no se ha broncoaspirado y si no requiere oxígeno. Los signos vitales son importantísimos. 2 vías periféricas, pero 2 vías. Hay que poner 2 vías periféricas de grueso calibre. ¿A qué llamamos grueso calibre? Hablándolas número 16 o 18. Esas son las que hay que pedir al licenciado o nosotros poner a los pacientes en ambas extremidades o en donde haya una vena de grueso calibre. Para a través de una vía pasarle soluciones, sueros, y a través de otra pasarle la sangre que vaya a requerir. Valorar la necesidad de una vía central para ver si es que el paciente necesita hidratación masiva o manejo de líquidos masivo. Control de la diuresis. Muchas veces les decimos a los internos, póngale zona Foley. Y a veces no entendemos por qué. Es para ver si es que el paciente está orinando. ¿Cómo se produce la orina? Tras el filtrado sanguíneo en el riñón. El filtrado glomerular. Si el paciente orina, es que el riñón está filtrando sangre. Si el riñón está filtrando sangre, es que el riñón está funcionando. Y si es que el riñón está funcionando, es que le está llegando sangre. El riñón, como órgano blanco, está perfundido. Y la diuresis es un signo de perfusión del órgano blanco. Porque si el riñón está perfundido, seguramente el corazón y el cerebro también lo están. Pero si el paciente no orina, nos sugiere que el riñón no está perfundido y por tanto otros órganos blancos como el cerebro y el corazón tampoco lo están. Póngale sonafonía a los pacientes con hemorragia grave. NPO, desde luego que el paciente no puede comer. A veces los pacientes se comen o la familia les mete algo a escondidas
comida o líquidos o algo, tengo sed, claro, le va a dar sed, está perdiendo sangre, pero no puede comer nada. Y eso hay que cuidar, sobre todo en los familiares, más que en nosotros. Control de la temperatura, ya hemos dicho, el paciente no puede entrar en hipotermia, que entra en hipotermia, combinado con que tenga acidosis, combinado con que tenga coagulopatía, le hace entrar en algo que se llama la triada de la muerte, en el que el paciente, si el paciente tiene hipotermia, acidosis y coagulopatía, va a entrar a un estado metabólico grave, difícil de sacar. Calienten a los pacientes, cubranles, ¿sabes? Nos cuidamos en esta parte de la temperatura. Prever el requerimiento de hemoderivados. Ok, si es que no están seguros de transfundir, por lo menos pidan laboratorios y reserven sangre. Tengan a la mano una reserva de sangre, cosa de que sea más fácil pasarle si es que lo necesita. Instalar la zona nasogástrica. ¿Por qué está con signo de interrogación en la diapositiva? Porque según algunas guías, la zona nasogástrica está cuestionada. Muchos dicen que no habría que ponerles. ¿Por qué? Porque al ponerles, como ustedes sabrán, y espero que hayan hecho esto en su práctica de técnica quirúrgica, se crea un reflejo nauseoso que a veces hace vomitar. Y hace que los pacientes en esa náusea vomiten y se broncoaspiren. Ah, entonces, si el riesgo es broncoaspiración, lo que hay que hacer es decir, se les pone zona nasogástrica a los pacientes, excepto cuando no tienen una vía aérea asegurada, o cuando tienen alto riesgo de broncoaspiración, o cuando tienen alteración de estado de la conciencia. Ah, ahí no les pongan. ¿Y por qué hay que ponerles? Porque la sonda ayuda al diagnóstico. Si tú le pones una sonda nasogástrica al paciente y aspiras y sale sangre, tiene hemorragia digestiva. Esa sangre está proveniendo del esófago, del estómago, del duodeno, está sangrando. Te ayuda al diagnóstico. Además, te permite hacer lavado gástrico, eliminar los coágulos. ¿Para qué? Para que en la endoscopía el médico vea el sitio exacto de lesión y haga tratamiento sobre el mismo. Medicación. Para empezar, soluciones cristaloides. Ya hemos visto en la práctica con muchos de los estudiantes del doctor Keller, hay dos tipos de sueros, cristaloides y coloides. Los cristaloides son los que sirven para hidratar al paciente, son los que se utilizan en el paciente con hemorragias o con pérdida masiva de sangre. ¿Qué tipo de sueros podemos usar? Fisiológico o Ringer, ¿no? Generalmente el protocolo dice puedes poner hasta 1500 de soluciones cristaloides por una o dos vías periféricas. Si es que eso no es suficiente, recurres a hemoderivados. Inhibidores de la bomba de protones. Hay que pasarles bolos de omeprazol a los pacientes, cuyo primer bolo va a ser de 80 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla de omeprazol? De 40 miligramos. Entonces, el primer bolo va a ser 2 ampollas de omeprazol. Va a ser la dosis habitual a doble dosis, ¿no? Va a ser 40 más 40, 80. Lo siguiente de la medicación van a ser bolos de 40 miligramos cada 12 horas, que es la dosis habitual. Pónganle omeprazol a los pacientes. Esta dosis de omeprazol permite que el pH del estómago suba de 4 a 6 y se limite el daño sobre cualquier lesión, sobre todo en las úlceras. Ayuda a inactivar el sangrado. Infusión continua de omeprazol. La infusión de continua de omeprazol también se puede poner. Para empezar, siempre se ponen los bolos de forma inicial. Y después uno decide si continuarle bolos o darle infusión continua. ¿Ya? La infusión continua, ¿qué dice? Darle omeprazol a una dosis de 8 miligramos hora en una infusión continua de 24 horas. Y generalmente se recomienda dar después de la endoscopia. ¿Cómo se prepara esta infusión? Se agarra 500 cc de solución fisiológica, se le pone a estos 500 cc 5 ampollas de omeprazol, sabiendo que cada ampolla de omeprazol tiene 40 miligramos, decimos 5 ampollas por 40 miligramos a 200. Esos 200 miligramos que están en ese sobre de 500 los dividimos entre 24. 200 entre 24 es 8. Ya estamos en el contexto de la dosis terapéutica de la infusión de omeprazol, que es 8 miligramos hora. Repito, eso permite que el pH del estómago suba de 4 a 6 y permita regenerar las lesiones. ¿Qué tiempo se da? 3 a 5 días. Procinéticos. ¿Qué procinéticos se da? Metoclopramida, 10 miligramos EB cada 8 horas. Esa es la dosis habitual. O eritromicina. En Cochabamba no hay eritromicina, creo que hay en La Paz. Eritromicina endovenosa, por si acaso, ¿no? Que la dosis habitual es 250 cada 8. Esos son los dos medicamentos esenciales que tiene que dar a toda hemorragia, sí o sí. Ahora, si el paciente tiene sangrado de varices esofágicas o sangrado o sospecha de cirrosis hepática o de hipertensión portal, se inician esos otros medicamentos, antibióticos. En hemorragia secundaria hipertensión portal, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas.
Vasopresores, octreotide. El octreotide es un vasopresor que ayuda a redistribuir la sangre que se dirigía hacia el esófago en pacientes con hipertensión portal. La primera dosis se dice que será de 50 microgramos. El octreotide viene de 100 miligramos y la primera dosis será de 50. Y luego se deja una infusión continua de octreotide a 20, que pues debe estar entre 25 a 50 microgramos hora en una infusión continua de 24 horas. ¿Cómo se prepara esta infusión? De igual forma, en un suero de 500 cc de fisiológico se pone entre 9 o 12 ampollas de octreotide. Cada octreotide tiene 100 microgramos y se pone esta infusión para 24 horas, por 3 a 5 días. Si nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, 6 por 100, 6 ampollitas por cada una de 100 microgramos es 600. 600 entre 24 horas, 25. Estamos en la dosis teórica. Octreotide a 25 o 50 microgramos hora en infusión continua. Así es como se prepara estos medicamentos en emergencia. Transfusión de glóbulos rojos. ¿Cómo se transfunden los glóbulos rojos? Eso es algo muy importante. Primero se valora la necesidad de hemoderivados. ¿Según qué? Según el estado hemodinámico o según el grado de anemia. Y ponemos en contexto. A la vista está la tablita. Y decimos, si el paciente es joven y está hemodinámicamente estable, es decir, tiene la presión arterial y la frecuencia cardíaca estables, el paciente se transfunde solo cuando la hemoglobina esté por debajo de 7. Se transfunde el número de glóbulos rojos que le hagan llevar el valor de hemoglobina superior a 7. En cambio, si el paciente es adulto en el contexto que tenga más de 60 años, o está hemodinámicamente inestable, se transfunde si la hemoglobina está por debajo de 9 o 10, hasta que la hemoglobina pase estos valores, si esté por encima de 9 o 10. No se olviden, esos son los criterios universales de transfusión. De acuerdo a la edad del paciente, menor o mayor de 60 años, para decir joven o adulto, y el estado hemodinámico, para decir está estable o está inestable. Y ahí están los valores a partir de los cuales uno puede indicar la transfusión según su estado. ¿Cómo se transfunden los glóbulos rojos? Cada concentrado se dice que se transfunde entre 3 a 4 horas. Sin embargo, en los pacientes que tienen sangrado masivo, se pueden aplicar esos dos métodos. Transfusión en bolos, aspirando con una jeringa, digamos, la sangre, hacia una llave de 3 vías y empujando después hacia el paciente, o diluyendo este concentrado de glóbulos rojos con 200 de fisiológico, con 200 ml de fisiológico, para disminuir la densidad del paquete globular. Ustedes van a ver cuando hagan internado como de denso es el paquete globular, y así que entre más rápido en el paciente. Otra medicación importante, el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico muy bueno, que muchas veces favorece la formación de coágulos y ayuda para el sangrado. En hemorragia digestiva era cuestionable su uso, porque más se ha utilizado en pacientes con trauma y código rojo en ginecología, pero se ha visto en la práctica que es muy bueno para parar sangrados y de rescate cuando le damos a una dosis de 1 gramo. La dosis de 1 gramo de ácido tranexámico ayuda a parar casi cualquier sangrado digestivo. Y el uso de coloides. Bueno, cuando el paciente requiera hemoderivados y hayamos usado el total de soluciones cristaloides, que como hemos dicho es hasta 1500, si la sangre va a tardar en llegar, podemos darle una carga de un coloide de 300 o 500 cc hasta que la sangre llegue. Eso ayuda a mantener la presión arterial en valores de perfusión. Finalmente, manejo endoscópico. El manejo endoscópico para la hemorragia digestiva después de estabilizar al paciente puede ser a partir de inyecciones de ciertos componentes como adrenalina, solución fisiológica, aplicar otros esclerosantes u otras gomas para sellar, como decía el quelato, cauterización a través de sondas o métodos mecánicos para tapar el sitio de sangrado. Aquí vemos, por ejemplo, que había una úlcera sangrante y se le ha hecho la inyección con una aguja de infiltración de adrenalina. La adrenalina hace vasoconstricción periférica a la lesión y corta la irrigación para no sangrado. Electrocoagulación. Hay estas sondas de contacto que tocan la lesión y pueden coagularla, pueden quemarla. Se llaman sondas de coagulación monopolar o bipolar. Argón plasma. Esto es algo muy usado en el gastro. El argón es un gas que a través de un dispositivo
y de la activación de una chispa, podemos hacer que ese gas emita un disparo de rayos, así se ve, que quema cualquier lesión. Y al quemar la lesión también quemamos los capilares sangrantes y paramos el sangrado. La adrenalina y el argón plasma son dos de los métodos más usados en el gastro. Y otros son los hemoclips, los famosos hemoclips. Si vemos una arteria sangrante, el ponerle un clip con buena puntería, valga el comentario, ayuda a parar sorprendentemente el sangrado. La recomendación es que por lo menos se apliquen dos de estos métodos mencionados. Lo que más aplicamos en el gastro es adrenalina y posteriormente argón, APC. Eso es muy importante, no se olviden. Y si no, aplicamos adrenalina y hemoclips. El hemospray es otro recurso muy fascinante que cuando no sabemos dónde está sangrando podemos rociar esto que se llama hemospray, que es un polvo hemostático, el cual absorbe agua y atrae de manera cohesiva las plaquetas, los factores de coagulación, estimula la fibrinogénesis y para el sangrado. Es muy caro, eso es lo malo. Hemorragia digestiva por varices. En varices usamos estos vasopresores que hemos dicho como el octrótide, usamos antibióticos y podemos usar diferentes métodos para tapar las varices sangrando. Para empezar, hay tipos de varices. Varices esofágicas que pueden ser grado 1, 2 o 3, o también llamarse de acuerdo a su tamaño, varices pequeñas o varices grandes, cuando su extensión es menos o más de 5 milímetros. Y en las varices valoramos algunas otra clasificación que se llama clasificación de Sarin, que valora las varices esofagogástricas. Porque una cosa es decir varices esofágicas, solo del esófago, y otra cosa es decir varices esofagogástricas, estas varices que involucran el esófago y el estómago. Y hay varices esfagogástricas tipo 1, tipo 2. Tipo 1, las que discurren hacia la curvatura menor. Tipo 2, las que discurren hacia la curvatura mayor. Y las varices gástricas, propiamente dicha, las que están tipo 1 en el fondo y tipo 2 en el antro. Como se ven endoscópicamente, como en las fotitos de allí. ¿Cuál es el abordaje endoscópico? Cuando tengamos varices esofágicas o varices esofagogástricas tipo 1, es decir, estas que discurren hacia curvatura menor, hacemos ligadura con bandas. Y cuando tengamos varices esofagogástricas tipo 1 o tipo 2, estas que pueden discurrir hacia curvatura menor o mayor, o varices gástricas tipo 1 o tipo 2, las de fondo o antro, aplicamos cianocrilato, ¿no? Adhesivos con butilcianocrilato, que es un pegamento que endurece las varices. El polvo hemostático aquí no funciona y cuando no podemos parar el sangrado podemos poner estas sondas o estas prótesis. Nosotros vemos, ya casi para finalizar, estos estigmas de sangrado en las varices. Y vemos si tienen estos puntos rojos intensos, si tienen estas lesiones serpintiginosas sobre las varices, si tienen estos puntos hematoquísticos sobre las varices, o si tienen la última imagen de la derecha, este tapón fibrino plaquetario sobre las varices. Todos son estigmas de sangrado. Los tres primeros son estigmas de sangrado inminente, es decir, el paciente va a sangrar cualquier rato, la presión dentro de las venas va a aumentar y va a sangrar, va a reventar. Y el último es un estigma de sangrado reciente. Prácticamente el varice ha sangrado, pum, ha reventado y al bajar la bulimia, pum, se ha sellado con esa fibrina o tapón fibrino plaquetario que se ha formado. Ese es un estigma de sangrado reciente. Nosotros buscamos eso en las varices y vemos el método de la sed terapéutica. La aplicación de las varices busca básicamente hacer un primero para el sangrado y luego redistribuir la sangre. Lo que hacen las bandas que ponemos, que están aquí en la imagen, agarran las varices y redistribuyen la sangre que se dirigía hacia las venas paraesofágicas. Y de las venas paraesofágicas se va hacia la vena acigos. Y de la vena acigos busca otro camino para volver al corazón. La aplicación de las bandas elásticas en la ligadura endoscópica busca redistribuir la sangre y para el sangrado. ¿Cómo se ve la evolución de las varices? Porque uno se asusta y dice, ¿cómo le hemos dejado ligas al paciente? No, lo que pasa es que le ponemos las ligas y a los 5 días las ligas están para caerse, están cicatrizando el lugar, a los 7 días se caen, solo quedan las ulceritas debajo de los sitios de la ligadura y a los más días, 2 semanas, por ejemplo, solo queda la cicatriz.
de la ligadura, nada más. Esto en el contexto de varices esofágicas. Así se aplican las varices, las bandas elásticas y así se hace la ligadura endoscópica. Aspiramos con el endoscopio la varice y activamos esta perilla para girarla y hacer que una liga, caiga sobre la varice y haga estos taponcitos que redistribuyen la sangre. Luego está el cianocrilato. El cianocrilato, como he dicho, es para las varices esofagogástricas. Miren, aquí hay una varice esofagogástrica, es decir, una varice que empezaba en el esófago y se extiende hasta el estómago, que se sangra a chorro. Lo que se hace es inyectar este pegamento en esa varice, hay que apuntarle allí y tapa la varice completamente. La endurece y deja de sangrar. Hay que tener mucha destreza. Y cuando el tratamiento no sirva, se pueden aplicar dos métodos. Poner esta sonda, y como ven, tiene dos balones. Un balón se infla en el estómago, como se ve en la imagen, y el otro balón se infla en el esófago, para hacer el mejor método hemostático reconocido en todo el mundo, que es la compresión directa. Cuando no podemos parar el sangrado con ningún método anterior, lo que hacemos es ponerle esto, el balón de Sengstaken-Blackmore, así se llama. Y cuando no tenemos esto, también podemos ponerle prótesis autoexpansibles, prótesis metálicas autoexpansibles, que igual por compresión directa y hemostasia paran el sangrado. Por si acaso, en los pacientes con sangrado por varices no se les puede poner adrenalina, no se les puede poner argón, no se les puede poner clips, no se les puede poner ninguno de los primeros métodos. Adrenalina, argón, clips, sonda monopolar son para cualquier otro tipo de lesión, menos para las varices. Para las varices estamos hablando que puede ser la ligadura o el cianocrilato. Y en rescate, las sondas de Sengstaken o las prótesis autoexpansibles. Finalmente, es la última diapositiva. Cuando nada pare el sangrado de un paciente con varices esofágicas, se pueden poner esto que se llaman TIPS, que son procedimientos quirúrgicos que crean una fístula o un acceso entre las venas de la porta hacia la poshepática, para que vaya directamente la sangre de la porta, que no pase por el hígado, hacia la vena cava inferior. ¿No? Se puede hacer incluso derivaciones portosistémicas transyugular e intrahepática. Pone estas accesos, estas como prótesis, para que comuniquen las venas y así disminuye la presión de la vena porta y las varices dejen de sangrar. Cuando derivamos al paciente a cirugía, esta es la última diapositiva, cuando el paciente tiene un tercer evento de sangrado de la misma lesión, es decir, el paciente viene por hemorragia, hacemos endoscopía, vemos una lesión, le hacemos tratamiento. Ok, lo internamos y se mantiene bajo observación. El paciente resangra, hacemos la endoscopía y resangra de la misma lesión. Ok, le hacemos el segundo tratamiento. Ahí van dos tratamientos. Ok, se interna, lo mantenemos en observación. Y el paciente resangra, tiene su tercer evento de resangrado. Hacemos la endoscopía y vemos que está resangrado de la misma lesión. No, ya su tercer evento de sangrado de la misma lesión, ese paciente tiene que ir a cirugía. No hay otra forma de resolver el sangrado. Otro, el sangrado que no pudo ser cohibido con técnicas endoscópicas. Si el paciente sangra y no lo hemos podido parar con endoscopía, tiene que operarse para parar el sangrado. Otro, el sangrado agudo y masivo que compromete la vida. A veces no nos da chance de hacer endoscopía y es mejor proponer una cirugía para que haga un tratamiento definitivo y más rápido. Y otro, el sangrado digestivo por una lesión, por un cáncer que no se autolimita solo. Un cáncer sangrante que no para sangrado solo puede pararse por cirugía. Esas son las 4 indicaciones de derivación de cirugía a los pacientes. Y bien, esto podría ser una pregunta de examen. Ha sido un gusto, chicos, acompañarnos todas estas clases. Espero de verdad haberles podido transmitir algo y que todo esto les sirva para la práctica clínica. Estudien mucho porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Y practiquen y aprovechen sus rotaciones. Si alguno tiene una consulta o algo en alguna oportunidad, su representante tiene mi número, pueden comunicarme y estamos para ayudarles. Si tienen alguna duda, pregunta, estamos para servirles. Bueno, chicos, entonces damos por finalizada la clase. De verdad, espero que a todos les vaya muy bien.